Problemas que se resuelven utilizando semejanza de triángulos. El problema de inicio dice: a cierta hora del día, José y Marta se colocan de pie en el patio de su escuela. José proyecta una sombra de 90 centímetros de longitud, mientras que la sombra de Marta mide 75 centímetros de longitud. Si la estatura de José es 1.8 metros, ¿cuál es la estatura de Marta? Se nos está preguntando. Hay que tener en cuenta que a una determinada hora del día, si hay dos objetos que proyecten sombras, esas sombras son proporcionales a sus tamaños, debido a que los rayos del sol caen prácticamente paralelos sobre la superficie. Entonces esto nos va a generar triángulos que van a tener una misma inclinación en uno de sus ángulos o en uno de sus lados. Es decir, que van a generar ángulos iguales. Claro que estamos hablando de este ángulo. Ahora bien, si este ángulo es igual, tenemos otro elemento muy importante acá, y es el hecho de que nosotros, o al menos esos objetos de los que hemos hablado, las personas cuando se encuentran de pie, están perpendiculares al suelo, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa eso? Pues significa que este triángulo que podemos ver acá tiene un ángulo de 90 y un ángulo agudo que es igual a este otro triángulo, que también tiene un ángulo de 90. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Y eso pues confirma lo que mencionábamos anteriormente, que en una misma hora del día las alturas de dos objetos son proporcionales a sus sombras. Entonces, ubiquemos los datos que se nos están dando. Tenemos que la sombra de José es de 90 centímetros, la de Marta es de 75 centímetros, la altura de José es de 1.8 metros, y la altura de Marta, que es lo que queremos conocer, le vamos a asignar la incógnita X. Ahora, como ya dijimos, estos triángulos son semejantes, lo que significa que sus lados son proporcionales. Podemos ver que las sombras están en centímetros, y como se va a formar una razón entre ellas, los centímetros van a desaparecer. Entonces, aunque la altura esté en metros y la sombra esté en centímetros, no nos va a afectar en nada utilizar estos datos con las unidades que están, debido a que las razones van a anular las unidades. Se recomienda tener todas las medidas que se están utilizando en la misma unidad, pero podemos prescindir en esta ocasión de ello, y es por lo que mencionábamos anteriormente. Si estos triángulos son semejantes, como ya dijimos, significa que sus lados correspondientes son proporcionales. O sea, la división 75 centímetros entre 90 centímetros debe de ser igual a la división X entre 1.8. X medida en metros, entre 1.8 metros. Y acá
está lo que mencionábamos. Si bien es cierto, lo más recomendable es tener todas las medidas en la misma unidad, debido a que vamos a aplicar razones, las unidades se van a cancelar. Lo que sí no podríamos utilizar es una razón que tenga una cantidad en una unidad y la otra en una unidad distinta, porque en ese caso no podríamos cancelar las unidades. Si hubiéramos pasado los metros a centímetros, el proceso hubiera quedado igual, solamente que X nos hubiera quedado de una sola vez en centímetros. Ahora X nos va a quedar en metros. Entonces tenemos que X tiene el valor de 75 por 1.8 entre 90. Aplicando regla de 3. Y acá efectuamos el cálculo de 75 por 1.8. Y este da 135 entre 90. Y aquí tenemos el valor de X. Ahora, si hacemos la división, 135 entre 90, esto da 1.5. ¿Qué es el valor de X? Y como X representa la altura, y dijimos que estaba en metros, entonces la altura o la estatura de Marta es de 1.5 metros. Y acá podemos colocar nuestra respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la estatura de Marta? La respuesta sería la estatura de Marta es 1.5 metros. Y esta sería la solución al problema. Entonces, el uso de semejanza de triángulos para resolver problemas que implican altura de objetos y sombras es muy importante. De hecho, esa fue la estrategia que utilizaron algunos matemáticos en la antigüedad para medir, por ejemplo, pirámides, torres. Para medir también la circunferencia de la Tierra se utilizaron sombras y ángulos entre paralelas. Y todo esto gracias a la semejanza de triángulos. Problemas propuestos. El número 1 es similar al caso del ejemplo o del problema de inicio. Tenemos dos sombras, una altura y se está solicitando calcular una altura. Entonces, de manera similar, se pueden dibujar dos triángulos. Estos van a ser semejantes porque estamos hablando de sombras a la misma hora del día. Y luego, con una regla de 3, podemos encontrar la altura que se nos está pidiendo. En el número 2 es un poquito más trabajoso por el hecho de que, si bien es cierto, se nos dan 3 medidas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los datos que se nos están proporcionando son la distancia del salvavidas con Antonio, que sería este segmento. Luego, se nos está pidiendo la distancia entre Antonio y el inicio del muelle, que sería la medida de este segmento. ¿Y qué otro dato se nos da? Se nos da que la medida del muelle es de 200 metros. Y también se nos está dando la medida que hay entre el malecón y el salvavidas, que sería esta. Ahora, aquí hay dos triángulos, podemos ver, y gracias a que tiene ángulos opuestos por el vértice por acá, y que se nos dice que el segmento que une el malecón con el punto S es paralelo al muelle, entonces decimos que este ángulo interno alterno es igual a este. Entonces, por criterio AA, los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, podemos aplicar proporcionalidad con los 3 segmentos en verde, que esos datos se nos dan,
y con ellos podríamos encontrar la medida del segmento que está resaltado de rojo, que es lo que se nos está pidiendo.